Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en un espacio de NP Noticias de la tarde. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos ven. Gracias, de verdad. Es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes hoy viernes ya de fin de semana, 20 de abril del año 2018. Y como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que platicar, pero lo más importante de todo es lo que se ha dado a conocer con respecto a la eliminación del fuero. Ese fuero que incluso pues se ha utilizado para otras cosas y que aún cometiendo algunos ilícitos, el fuero constitucional siempre los protegía. La impunidad pues que se confunde con el fuero, que permite a muchos cometer algunos delitos que se escudan a través de este. Caso concreto, no vamos muy lejos, aquí en Veracruz lo vivimos con los diputados federales Alberto Silva Ramos, Eric Lagos, Jorge Carballo, Adolfo Mota, Tarek Abdalá y otros más que escapan a mi memoria en este momento, actuales diputados federales que pues ya sabe usted que aquí en Veracruz, siendo ellos funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, desviaron miles de millones de pesos que mantienen actualmente endeudado al estado de Veracruz, y escudados precisamente en ese fuero, no le rinden cuentas a las autoridades. Ya se les termina, por cierto, ahora en septiembre, pero por lo pronto esto ya fue votado en la Cámara de Diputados. Se avala pues la desaparición del fuero, que por décadas había sido un reclamo social, un reclamo que la ciudadanía exigía que se llevara a cabo, que se votara, que se pusiera a consideración. Ya fue votado en la Cámara de Diputados. Y bueno, también hay que decirlo, muchos se han querido apropiar de la paternidad precisamente de esta iniciativa que todos los partidos habían expuesto en diferentes épocas en las pasadas legislaturas. Es decir, el que hoy un candidato pueda decir que él es el que logró la aprobación con su iniciativa, o que él a través de esa iniciativa haya cabildeado, haya logrado su aprobación, sería una falsedad. Era un reclamo incluso en el que muchas organizaciones sociales habían llevado a cabo varias propuestas, varias iniciativas precisamente, no de ahora, sino desde hace muchos años. Y bueno, ya se avaló, no tiene padre la iniciativa, nadie se la puede adjudicar, simple y sencillamente habría que decir que esto es la respuesta que debió haberse dado desde hace muchísimos años. Desde luego,
déjeme hacerle un pequeño recuento en el sentido de que la mayoría pues que conforma la Cámara de Diputados, el partido mayoritario ahí es el PRI y sus aliados como el Verde, como el PANAL y algunos otros pequeñitos que le ayudaron a sacar esta propuesta, entre comillas, que el candidato del PRI, José Antonio Meade, había llevado a cabo a través de su partido, ¿no? Pero se la adjudican a él como si él fuera el padre de esta iniciativa o de esta propuesta, cuando todo mundo sabe que, repito, durante pasadas legislaturas muchos diputados habían pues puesto sobre la mesa la discusión de la eliminación del fuero constitucional, con la que se escudan muchos delincuentes disfrazados de representantes populares o que gozan de algún privilegio como servidores públicos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para eliminar el fuero de los altos funcionarios públicos, incluido, desde luego, el presidente de la República. Tiene mucho de fondo, amigos cibernautas, porque precisamente ahora, como candidato, este señor Meade logra esto, un logro entre comillas lo pondría yo, para que fuese aprobado y colgarle la medallita precisamente a este señor, pues que la verdad no puede engañar con esto, algo que se venía solicitando, que se venía pidiendo desde hace muchísimos años. Por unanimidad, con 300 votos, las fracciones parlamentarias avalaron el dictamen, que incluye al titular del Ejecutivo entre los servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político. El proyecto de reforma y adiciones a 8 artículos de la Constitución Política será turnado al Senado de la República, y ahí veremos, ¿no?, para su ratificación. Y ahí veremos realmente si el PRI está comprometido con la eliminación del fuero, porque habría que hacer un pequeño paréntesis, amigos cibernautas. Detrás de todo esto también pudiera ser que el PRI sospeche su clara derrota el próximo 1 de julio y busque a través de esto que los posibles ganadores, los que tienen más posibilidades, hay que decirlo también, que son Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, en caso de ganar alguno de ellos la presidencia de la República, pues en el próximo, una vez que esto sea aprobado ya, promulgado, le puedan fincar alguna responsabilidad al presidente en turno, previendo que, desde luego, el PRI no gane la presidencia de la República. Quería yo enfatizarlo, ¿no? Bueno, en el Senado deberá de ratificarse y en su caso deberá ser también aprobado, por lo menos, recuerde usted que al ser una reforma constitucional deberá de pasar por las 17 de las 32 legislaturas, 16 más una para ser pues mayoría en las legislaturas, es decir, 17 congresos locales que deberán aprobarlo también. La enmienda constitucional cancela la inmunidad procesal del presidente de la República, así como de secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores, ministros y magistrados, legisladores locales, alcaldes, regidores y concejales.
Los altos funcionarios de los 3 órdenes de gobierno podrían ser procesados penalmente bajo los principios, derechos y garantías procesales previstos por la propia Constitución política para cualquier mexicano, o sea, todos iguales. El proyecto mantiene asimismo la inviolabilidad de las opiniones de los legisladores y adiciona al artículo 17 constitucional el impedimento para castigar con prisión las conductas que atenten contra el honor de las personas, como son los casos de difamación, la calumnia y la injuria. Bueno, muy atentos a esto, porque se le adiciona al artículo 17 constitucional el impedimento para castigar con prisión las conductas que atenten contra el honor de las personas, como son los casos de la difamación, la calumnia y la injuria. Bueno, se le adiciona ahí al artículo para que esto no sea castigado con cárcel. Hay un impedimento para castigar pues con prisión a quien caiga en los casos de difamación, calumnia e injuria. Muy importante lo que estamos viendo el día de hoy con lo de la desaparición del fuero, amigos cibernautas, que incluye al propio presidente de la República. La inmunidad con la que el presidente de la República o la figura presidencial está revestida, pues esto prácticamente con esta enmienda constitucional cancela dicha inmunidad procesal del presidente de la República, incluyendo desde luego secretarios de despacho, gobernadores, diputados, senadores, ministros, diputados locales, presidentes municipales, regidores. Y lo que le acabo de decir, se adiciona al artículo 17 constitucional el impedimento para castigar con prisión las conductas que atenten contra el honor de las personas, tales como difamación, calumnia e injuria. Muy importante lo que se aprobó ayer por parte de la Cámara de Diputados, y que desde luego habrá de ser, o ya lo fue, turnado a la Cámara de Senadores, donde deberá de ser ratificado, y ahí veremos realmente si hacen alguna modificación o si lo ratifican tal y como está y se regresa a la Cámara de origen, o para su promulgación, perdón. Y en el caso de que haya alguna modificación, bueno, regresarlo a la Cámara de Diputados para hacerle las adecuaciones necesarias y luego volverlo a regresar a la Cámara de Senadores, amigos cibernautas. Muy, muy importante esto, que por décadas había sido una exigencia de toda la sociedad. Ahora habría que debatir también, amigos cibernautas, algo muy importante. Se trata de que los diputados y senadores están exentos de pagar algún impuesto como cualquier otro ciudadano por el salario que reciben como legisladores. Ese también ha sido un reclamo muy, muy importante, no de ahora, desde hace muchísimos años, en la que se ha pedido que los legisladores, llámese diputados o senadores, tengan que pagar pues los impuestos correspondientes al fisco con respecto a las percepciones o remuneraciones que reciben, el salario que reciben, que sea pues exigible el pago de un impuesto, porque no puede ser que ellos, que realizan un trabajo como cualquiera de nosotros, aparte de todas las prebendas y canonjías que tienen y privilegios, el salario que reciben esté totalmente exento de cualquier impuesto
como cualquier trabajador, pues. Entonces, ese es otro reclamo muy importante. Lo mencionamos, lo decimos aquí, porque también creo que se debe de tomar en cuenta que ellos realizan un trabajo como cualquiera de nosotros, diferente, si usted quiere, que se trata de legislar, de hacer leyes, pero que al final de cuentas reciben un pago que proviene del dinero de nuestros impuestos, y por lo tanto ellos deben de pagar impuestos también. Bueno, ahí queda esto. Oiga, por cierto, el 22 de abril de este mes inician los debates allá en la Ciudad de México. Ya se encuentran listos, ya están preparados, y bueno, dice López Obrador que no caerá en provocaciones. Lo van a atacar con todo, en la confrontación de ideas, en la confrontación de planteamientos. Lo van a tratar de, pues, matar a golpe de descalificaciones, diría yo, en algunos casos ciertos, en otros no, pero se trata pues de pegarle al puntero. Es así siempre, pero lo más importante de todo esto es que habrá mayor tiempo, suficiente tiempo, para poder contestar, para poder ver el tema a profundidad. Incluso el moderador podrá intervenir para hacer algunas precisiones. Se trata de no hacerlo tan aburrido como han sido siempre los debates. Y en este sentido, lo más importante de todo es que el contraste de idea, de propuestas, nos ilumine, digámosle así, para poder tener mayor claridad en cada uno de los planteamientos de los candidatos. Por lo pronto, recuerde usted que habrá 5. Andrés Manuel López Obrador, lo digo en el orden de las encuestas: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala, independiente, y el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, independiente también. 5, y se habla de que podrían ser 6 con la llegada de Armando Ríos Peter, el Jaguar. Bueno, pues eso también sería pues algo, pues también más aburridón quizás, ¿no? El que haya muchos, y cuando te toca el turno otra vez de hablar, igual y ya se te olvidó lo que ibas a decir de lo que aquel dijo. Digo, tendrás que estar muy atento haciendo anotaciones para que no se te olvide lo que te está diciendo uno, lo que te está diciendo otro. Anaya se prepara listo también para el debate. El joven maravilla, es un excelente parlamentario, hay que decirlo. Tuvo una excelente también aceptación dentro de las universidades, donde hace poco se llevó una encuesta. 1,500 personas entrevistadas en 15 escuelas dieron como resultados más del 40% en aprobación hacia Ricardo Anaya, lo cual indica que al menos dentro del sector de los jóvenes que son en edad universitaria, Ricardo Anaya tiene muy buena aceptación, y eso habría que tomarlo muy en cuenta también. El 17% del electorado mexicano se compone de jóvenes, y cuando hablo de jóvenes hablo de personas de 18 años hasta los 24, 25, 26, 27 años que conforman el padrón electoral. Por lo tanto, habría que poner un poco de atención en este aspecto. Ciertamente López Obrador mantiene una gran ventaja dentro de general todo, ¿no? Llamémosle trabajadores, amas de casa, maestros, estudiantes, en fin, todos. Mantiene la encuesta muy arriba, pero Ricardo Anaya también tiene muy buena aceptación, y después sigue José Antonio Meade. Bueno, dice López Obrador que no caerá en provocaciones, que aunque lo insulten
y le echen montón en el debate del próximo domingo, no caerá en provocaciones y mantendrá el respeto a sus adversarios políticos. Bueno, ya sabe usted cómo habla don López Obrador. Don AMLO es muy lento para platicar, muy lento para hablar. A ver si le da tiempo. Consideró que por la ventaja que registra en las encuestas, en tanto a la intención de voto se refiere, es muy poco probable que cambien las cifras después del encuentro. Dijo que no es que sea presumido, pero esos son los datos, de casi 20 puntos arriba de sus oponentes. Sus adversarios, dijo, son tan limitados que en lugar de perjudicarlo, lo ayudan con los asesores que tienen, quienes les cobran mucho y en dólares. Bueno, José Antonio Meade dijo, ganaré el debate y seré presidente. Se encuentra listo. Día histórico para México. Felicito a los diputados por haber aprobado la reforma para eliminar el fuero de los servidores públicos. Como lo anticipé cuando impulsé esta iniciativa. Digo, se quiere adjudicar la paternidad, ya se lo decía yo hace un momentito, de lo de la eliminación del fuero. Lo cierto es que siempre, por décadas, había existido esta exigencia. Hoy lo logra porque es el candidato, porque quieren darle la ayuda para lograrlo, hacer crecer en las encuestas, pero ya lo han dicho los demás líderes parlamentarios, que esto en su momento, en pasadas legislaturas, lo habían solicitado y el PRI se había negado. Bueno, es un tema que ya le platiqué, que ya le comenté. Ayer el candidato del PRI aseguró que este fin de semana comienza el último ciclo de debates en su vida. El primer paso para alistarme al debate fue ir a la peluquería para presentarme bien. Estoy bien preparado. Este será mi primer y último ciclo porque yo seré el presidente, afirmó. Bueno, reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados por de la eliminación del fuero a servidores públicos, incluyendo el jefe del Ejecutivo. Presumió pues de ser el primer presidente en no contar con fuero para el ejercicio de su administración. Pidió a los grupos parlamentarios que integran el Senado avalar la legislación a fin de que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Claro, pienso que sí lo van a lograr porque hay una línea que la está marcando el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y desde luego la intención es ayudarlo a crecer en las encuestas a José Antonio Meade, y esta es la manera en que ellos lo perciben, sacándolo de la eliminación del fuero, y seguramente será ratificado en el Senado de la República, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por permitirnos seguir con usted en donde quiera que se encuentre, en su oficina, en su trabajo, donde sea. Usted recuerda el rancho La Cartuja, a ver si nos ponen por ahí el rancho La Cartuja, que es el rancho del señor Arturo Bermúdez Zurita. Usted lo debe de saber. El rancho La Cartuja, este precioso rancho, propiedad precisamente del exsecretario de Seguridad Pública en la época de Javier Duarte de Ochoa. Bueno, hace poco este rancho fue asegurado por el gobierno del estado de Veracruz. Se presume que estos ranchos fueron comprados, adquiridos con recursos públicos. Arturo Bermúdez Zurita se encuentra actualmente recluido en el penal de Pacho Viejo, donde pues ha sido vinculado a proceso desde, si no mal recuerdo, desde el año pasado. Este señor fue detenido y bueno, hay varios delitos que se le han presentado. El más grave de ellos, que se le está enderezando, digámoslo así, es el de desaparición forzada. Un gravísimo delito que según los diversos medios de comunicación quienes han dado a conocer esta nota, elementos policíacos bajo sus órdenes pues se encargaban a través de un grupo de élite que tenía un grupo especial, digamos así, de detener incluso a gente que si bien es cierto también es delincuente, pero que como autoridades tienen la obligación de ponerlos a disposición de la autoridad competente. Pero se dice, vuelvo a repetir, lo que los diversos medios de comunicación han salido a decir y lo que la propia Fiscalía le ha manifestado es que policías bajo las órdenes de Arturo Bermúdez Zurita y de otro elemento especial que tenía a este grupo de la Fuerza Civil, si no mal recuerdo, este señor que se apellida González Mesa, si no mal recuerdo su apellido, su nombre, traía un grupo especial donde pues detenían a personas y en muchos casos pues se habla de que a pesar de que pues sí que eran delincuentes, porque le daban seguimiento a muchas cuestiones delicadas de secuestros, de ejecuciones, de cárteles de la droga, pues los desaparecían. Y vimos el caso hace poco donde un jefe de peritos y la comandante regional de la Policía Ministerial, según los medios relatan, fueron detenidos porque ellos ocultaron aproximadamente 13 cuerpos de los 16 que en su momento habían hallado y que pues nada más se reportaron unos cuantos. Entre ellos el de un ex policía, se habla, que fue levantado por sus propios compañeros policíacos cuando salía de la academia y que luego fue encontrado en otro lugar. Cosas así, cosas como estas que le estoy narrando, sucedieron pues muchas veces en otros lugares del estado de Veracruz donde gente desaparecía. Han encontrado, por ejemplo, en Colinas de Santa Fe, muchos enterrados que están ahí en fosas clandestinas. Se habla de que las propias instalaciones de la policía, donde están las oficinas que se construyeron,
pues hay personas que fueron enterradas ahí. Es delicado, es muy grave. Es lo que se le ha venido señalando por parte de la Fiscalía al señor Arturo Bermúdez Zurita, recluido en el penal de Pacho Viejo. Y lo del rancho La Cartuja, que fue decomisado, que fue asegurado por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, ha sufrido un revés, porque el propósito de Miguel Ángel Yunes Linares, sin que haya una sentencia de muchas cosas, de muchos aseguramientos, en el que se debe de respetar pues las garantías y los derechos de los supuestos delincuentes o supuestas propiedades que fueron adquiridas con recursos públicos. No ha habido sentencias firmes que así lo demuestren, pero Miguel Ángel Yunes Linares pues ha dicho que va a vender todo lo que ha asegurado. Hay litigios de por medio, y mientras ellos no caigan o no recaigan en una sentencia, el gobierno del estado tiene que respetar pues precisamente el debido proceso. Tan es así que en el rancho La Cartuja, propiedad del exsecretario de Seguridad Pública, un juez federal concedió una suspensión provisional a la madre del exsecretario de Seguridad Pública, María Guadalupe Zurita García, con lo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares queda impedido de vender la propiedad del rancho La Cartuja hasta que no se establezca sentencia en torno al caso. El 26 de marzo pasado, el gobernador panista informó el aseguramiento del rancho La Cartuja, repito, propiedad de la familia del extitular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, en la época de Javier Duarte de Ochoa. Y dijo el mandatario, donde pues ahí vimos cómo estaba el rancho y todo eso, dijo el mandatario que este rancho, ubicado en Naulinco, en la congregación Lomas de Potrerillo, integrada por 3 fracciones de terreno con distintos títulos de propiedad. Es lo que informó el gobernador, las condiciones de este rancho. Ahí Miguel Ángel Yunes Linares presumió de recuperar para los veracruzanos. Cuenta con una capilla, este rancho, canchas de tenis, fútbol rápido, una plaza de toros, lago artificial, caballeriza, zoológico y un invernadero. Ahí presumió Miguel Ángel Yunes Linares de recuperar estos bienes para los veracruzanos. Lo cierto es que no vemos ningún beneficio de que recuperen esos bienes, no vemos en qué mejoran estas situaciones, porque al final termina regalándolos. Ya ve que allá, por ejemplo, en el rancho La Mesa, en el Estado de México, dijo que se lo iba a dar al ejército. Los departamentos que le acaba de entregar la PGR, quién sabe a quién se los va a dar. En fin, son muchas cosas, la verdad que no suenan nada bien, o no están haciéndolo nada bien el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares. La madre del señor Arturo Bermúdez promovió un nuevo amparo, y al no tener claridad sobre los delitos que se imputan en el caso, el juzgado 17º, según consta en las páginas oficiales del mismo, otorgó la suspensión provisional que deja impedido a Yunes Linares para ejecutar acciones sobre el mismo. El 23 de marzo, autoridades ministeriales por mandamiento judicial tomaron posesión de la propiedad. Ahí, según en aquella ocasión se dijo, que habían asegurado armas, drogas y animales exóticos. 20, 30 o 50 armas, nunca las vimos. Animales exóticos unos que otros, ¿no? Bueno, la señora María Guadalupe Zurita García obtuvo una suspensión para ser llamada a declarar como imputada o investigada. La carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado, en la carpeta que al respecto abrió la Fiscalía General del Estado, inició también por la vía federal la acción, y a la vez la señora María Guadalupe
Zurita García inició por la vía federal las acciones para recuperar la propiedad. La mamá del exsecretario solicitó un incidente de suspensión y aunque fue otorgada la suspensión provisional, ha sido indicado por el juez federal que no puede concederse en los términos exactos como los pide, por lo que no le será devuelto, es decir, el rancho, no le será devuelto. La suspensión concedida, se ve en la demanda de amparo, será únicamente para dejar las cosas en el estado en que actualmente se encuentra, logrando que las autoridades veracruzanas retiren los sellos y que la familia pueda ingresar sin tener la posesión del inmueble. La familia del exsecretario de Seguridad Pública podrá disfrutar de la propiedad, pero sin poder tomar las decisiones sobre la misma. Es decir, por lo pronto, el rancho no puede ser vendido y también la familia tiene derecho a accesar, a estar ahí, y desde luego no tiene derecho o no le concede el derecho de tomar decisiones sobre ese rancho, mucho menos desde luego venderlo, ¿no? Así están las cosas. Pues a ver qué pasa, porque pues es otro fracaso para Miguel Ángel Yunes Linares, aunque habrá muchos recursos todavía que se interpongan al respecto, pero por lo pronto el rancho La Cartuja sigue en manos de la familia de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del estado. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros, amigos cibernautas. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí todavía, ya en este viernesito ya de fin de semana, ya para disfrutar con los amigos, con la familia, con quien usted quiera. Qué bueno que llegamos nuevamente al fin de semana, una semana intensa, de mucho trabajo, pero que gracias a Dios llegamos al viernes. Hay muchas cosas que hacer todavía, desde luego. Muchos trabajan hasta el día de hoy, que bueno, ya tienen sábado, tienen domingo. Muchos a veces pues, todavía nos queda el día de mañana otras actividades. Hoy todavía nos falta mucho, pero ya el día de mañana otro rato más, algunas otras actividades, y ya prácticamente a estar ya más tranquilo hasta el lunes, si así Dios lo permite. Pero por lo pronto nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este fin de semana. Oiga, la tragedia de Clorados 3, allá en el complejo petroquímico Pajaritos, pues trajo, aparte de la tragedia, otras cosas más. Muchas familias, son 2 años que se cumplen de esta tragedia, sigue pues lastimando, sigue doliendo. Fueron 32 víctimas, 32 fallecidos, 32 vidas a 2 años de esa explosión que cimbró pues prácticamente a nuestro municipio, a los alrededores del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Esa fuente de empleo se acabó para decenas de familias, sigue sin operar la planta Clorados 3 y lo más grave es que Pemex no ha revelado pues las causas del siniestro. Varios familiares de las víctimas, aparte del dolor del perder a un hijo, a un hermano, a un padre, a un familiar, desintegró familias también aquí en Coatzacoalcos, amigos cibernautas. Les voy a decir por qué. Estas familiares de los fallecidos, de las personas fallecidas por dicha explosión, abandonaron su lugar de origen ante las llamadas de extorsión, escúchelo usted muy bien, ante las llamadas de extorsión por parte del crimen organizado al recibir el pago de la indemnización por la muerte de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los malosos se enteraban que iban a recibir un buen dinero del fallecido, del hijo, del hermano, del papá, del familiar, y bueno, los llamaban para extorsionarlos. Vemos imágenes muy lamentables en aquella ocasión, lamentables imágenes muy duras que nos hacen pensar que ha de haber sido un verdadero infierno estar ahí cerca. Y a eso se arriesgan todos los días los trabajadores en los diferentes complejos, donde pues la vida la tienen un poco más expuesta que cualquiera de nosotros. Digo, para morir uno puede morir en cualquier momento. Digo, no lo sabe uno, ¿no? Pero hay trabajos que son más riesgosos que otros, ¿no? Entonces, los trabajadores de los distintos complejos de todo el país, de las refinerías de todo el país, pues tienen un trabajo muy difícil, pues muy peligroso, amigos cibernautas. Le decía yo, muchas familias de las personas fallecidas, al verse, pues, al intentar ser extorsionados, pues, ahí en Villa Allende, en Mundo Nuevo, en ejidos cercanos, muchas familias, vecinos que ahí se quedaron, que conocen a dichas familias que perdieron a un ser querido, han dicho y han comentado que muchas de estas familias que radicaban ahí se tuvieron que ir de estos lugares por las amenazas anónimas en las que se les exigía fuertes cantidades de dinero. Mucha gente se fue de aquí, las esposas, los padres de los difuntos, los hijos, decidieron irse porque les empezaron a pedir dinero a través de llamadas, además de los recuerdos y la tristeza.
dijo un habitante de Allende. El siniestro registrado el 20 de abril del 2016 cobró la vida de 32 personas y dejó heridas a más de 130. Es un hecho que quedó marcado para quienes fueron testigos de esta catástrofe y que dejó decenas de hogares sin un padre, hijo, esposo, tío, abuelo, en fin, muchas cosas. Y bueno, esto también fue motivo para que pues muchas de esta familia se marcharon. En la congregación del Mundo Nuevo, en la congregación de Allende, en otros ejidos cercanos, pues mucha gente perdió a un familiar. Repito, fue lamentable, fueron muy tristes. Hubo el caso de la congregación de Mundo Nuevo, un caso en el que la señora María Marlene de la Cruz Hernández y Rutilo Sánchez Rodríguez, padre de Abigail y Óscar, cuyos cuerpos fueron hallados abrazados y quemados a unos metros de la planta Colorados 3 en el complejo Pajaritos. La historia sigue intacta en sus memorias. El dolor y las lágrimas invaden el rostro de su madre al recordar la tarde del 20 de abril. Estos jóvenes quedaron abrazados, quemados, pues. Fue muy duro, amigos cibernautas. Y hasta la fecha, pues la planta no está operando. Y lo peor de todo es que ha pasado el tiempo. No se tienen datos a través del Instituto Nacional de Transparencia, pese a que este organismo le instruyó a Petróleos Mexicanos revelar las causas y consecuencias de la explosión en la planta Colorados 3 del complejo petroquímico Pajaritos. A 2 años, pues no ha habido respuesta. Debió haber dado respuesta Pemex, no lo ha hecho, se lo exigió el INAI, pero la información solicitada, simple y sencillamente, no existe. Así están las cosas, amigos. Una gran fuente de trabajo, pues también ahí se terminó, como se terminó la vida de 32 personas, a quienes sus familiares hoy los recuerdan más que nunca al cumplirse un año más. 2 años de la muerte, o 2 años de la explosión de Colorados 3 en el complejo Pajaritos, 2 años de la muerte de 32 personas, hijos, hermanos, padres, abuelos, que son recordados por sus familiares, por sus amigos también, por sus padres, repito, hijos. Fueron mucha gente que pues perdió la vida ahí, y hoy a 2 años siguen recordando esta tragedia que enlutó a muchos hogares. Y lo peor, repito, es que Pemex no ha dado información, pese a que se lo ha solicitado el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y se han negado a emitir cuáles fueron las consecuencias, las causas de la explosión del complejo petroquímico Pajaritos, ahí donde está la planta Colorados 3, que precisamente fue la que ardió en llamas, que fue la que explotó, causando la muerte de todas estas personas. Repito, 2 años de esta tragedia y no se olvida aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Lamentable, muy, muy lamentable, amigos cibernautas. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el próximo lunes. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Pásenla bien, pásenla lo mejor que puedan. Y aquí, si Dios lo permite, repito, nos vamos a ver el lunes. Gracias, muy buenas tardes. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.